Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este domingo. Hoy estamos celebrando el 17º domingo después de Pentecostés y vamos a iniciar como iniciamos cada domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte, concede misericordiosamente que tu Espíritu Santo ilumine y dirija nuestros corazones en todo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 50, los versículos 15 al 21. Génesis, capítulo 50, versículos 15 al 21, y dice así la palabra de nuestro Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta es palabra de Dios. El salmo para este día es el Salmo número 103. Vamos a dar lectura a una porción de este salmo, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Salmo 103, dice así la palabra de nuestro Dios. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias. el que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias. el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. La epístola para este día la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, los versículos 5 al 9. Romanos 14, 5 al 9 dice así la palabra de nuestro Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esta es palabra de Dios. Cantemos ahora el aleluya.
El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, los versículos 21 al 35. Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos lo que creemos leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno, que es el himno Sublime Gracia.
siempre allí, a Cristo el Salvador. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, normalmente nosotros decimos que todas las cosas tienen un límite, ¿verdad? Las cosas que comemos, tenemos un límite para mantenerlas en el refrigerador, tenemos un límite para hacer algún trabajo, un límite de tiempo. Y entonces para cada cosa nosotros pensamos, sí, tiene que haber un límite para todo. ¿Qué tal para perdonar a mi hermano? ¿Tiene un límite? Y podemos decir, si todo tiene un límite, obviamente también perdonar a mi hermano tiene un límite. Vamos a hablar un poquito sobre todo tiene su límite en este día y vamos a ver que Dios nos ha perdonado una deuda impagable, pero también nosotros vamos a perdonar según Dios nos ha perdonado. Y les invito a que leamos el texto de nuestra meditación de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 18 versículos 21 al 35, donde dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Encontramos en este texto, estimados hermanos en Cristo, que Pedro, después de haber estado escuchando de cómo perdonar al hermano, la semana pasada escuchamos esto, ¿verdad? ¿Cómo perdonar al hermano? Entonces viene una duda para Pedro y la cual la dice directamente a nuestro Señor. Y le dice: ok, nos estás hablando del perdón, pero entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hay un límite para perdonar a mi hermano? ¿Será que hasta 7 veces le puedo perdonar la ofensa a mi hermano? Y Jesús le dice claramente una forma tal vez interesante en cuanto a la cantidad. Y le dice: no solamente digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Podemos pensar 70 veces 7, vamos a estar entonces contando cada una de las ofensas que nos hace nuestro hermano para que le podamos perdonar. Simplemente lo que está diciendo nuestro Señor es: no tengas límite para tu perdón. Tú perdona a tu hermano cada vez que te ofenda y él esté arrepentido, perdónalo. Aún si él no está arrepentido de su pecado contra ti, perdónale. Y empieza a hablar una parábola donde nos muestra sobre los 2 deudores.
Y dice, había uno que le debía una cantidad grande. Dice, comenzando a hacer cuentas, encontró a uno que le debía 10,000 talentos. Una cantidad grande. Tal vez porque no había dado los tributos, tal vez se le había olvidado, tal vez simplemente fue acumulando una deuda que a final de cuentas se hizo una deuda impagable. Una deuda que ni aún entregando todo su salario durante muchos años podría haberle pagado. Entonces el rey, ¿qué dice? Pues simplemente para pagar mi deuda, véndanlo a él, a su esposa y a sus hijos. Y así pagarás parte de lo que me debes. Este hombre va con este señor y le dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Entonces el rey dice que movido a misericordia, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó todo. De esta forma, nuestro Señor Jesucristo con esta parábola nos está mostrando el perdón que tiene Dios para con nosotros. Dios, como el Rey, cuando nosotros tenemos una deuda impagable con Él, cuando nosotros hemos cometido multitud de pecados, Él todavía nos sigue perdonando. Él todavía sigue teniendo misericordia. Y esa misericordia se muestra que Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara lo que nosotros merecíamos. Ahí está su misericordia, ahí está el amor de Dios. Una deuda impagable que tú y yo tenemos con nuestro Dios es perdonada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esta parábola no solamente nos muestra el amor, la misericordia de Dios, el cómo nos perdona nuestros pecados, nuestras deudas, sino también en cómo es nuestra naturaleza, que nosotros cuando recibimos algo no siempre lo demostramos o lo damos a otro también. Recibimos misericordia de parte de Dios y no siempre ofrecemos misericordia a otra persona. Dice después nuestro texto, saliendo aquel siervo halló que uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. La misma situación vemos. Un hombre que le debe a él, al quien le han perdonado una deuda impagable, y ahora este hombre se encuentra con otro que le debe una deuda un poco más pequeña, mucho más pequeña. Y este hombre también va ante él y le dice, ten misericordia, ten paciencia, yo te pagaré absolutamente todo lo que te debo. Pero ¿qué pasa con este hombre? A pesar de que recibió misericordia del rey, dice, mas no quiso, y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No tiene misericordia después de haber recibido él misericordia. Pero ¿qué pasa después de esto? Encontramos que los consiervos, dice que le van y le dicen al rey, le dicen, pues este hombre que tú le perdonaste, él no ha tenido misericordia con su consiervo y lo ha echado a la cárcel. Y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Muestra las consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos misericordia y no damos misericordia, dice que nosotros recibimos ahora lo justo. El justo castigo, el justo trato que merecemos por nuestra deuda. Cuando ya hemos sido perdonados y nosotros no actuamos correspondiendo a esa misericordia con otras personas. Nosotros podríamos pensar igual que Pedro, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecadores, nosotros mismos somos pecadores. Nos enfrentamos a las fallas de nuestro hermano, nos enfrentamos a acciones pecaminosas de nuestro hermano, en el matrimonio, en la familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Encontramos que esas acciones pecaminosas contra nosotros pueden causar daño. Y la pregunta para nosotros, o de nosotros, sería también la misma que Pedro. ¿Cuántas veces voy a perdonar a este hermano que ha pecado contra mí? Ya escuchamos la semana pasada el proceso para buscar el arrepentimiento de la persona que peca contra nosotros. Pero ¿cuántas veces vamos a hacerlo? Si lo perdono una, otra vez, 7 veces tal vez, ¿no se aprovechará mi hermano de mí?
Y dirá, pues además Él me perdona siempre, puedo hacerlo nuevamente, puedo hacer lo mismo con Él, además Él me va a perdonar. Y podríamos pensar, ¿es injusto cobrar lo que me debe? ¿Cobrármelas lo que me hizo mi hermano? ¿Será injusto que yo le pague como Él lo hizo conmigo? Podríamos pensar, no es injusto, ¿verdad? Pero tenemos que ver un poquito cómo es nuestra situación delante de Dios y qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? En la parábola nos dice que aquel hombre, aquel siervo, había recibido misericordia y se le había perdonado una deuda impagable. ¿Cuánto hemos recibido de perdón? ¿Qué deuda grande se nos ha perdonado? ¿Podrías contar desde el primer pecado hasta el último pecado que hayas cometido en este día? ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuánto le debes a tu Señor? Y después, nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. ¿Cuánto te fue condonado? ¿Cuánto te fue perdonado por Dios? Multitud de pecados, ¿verdad? No podríamos llenar libros, podríamos llenar más bien libros y libros de todos nuestros pecados que cometemos día tras día durante todos estos años. Y todo eso fue cargado a nuestro Señor Jesucristo. Él lo cargó y fue llevado hasta la cruz por nuestros pecados, con nuestros pecados. Y sin embargo, a veces nos comportamos de acuerdo y semejantemente a este hombre que fue llevado a misericordia, tuvo misericordia de su Señor con él, le perdonó su deuda, pero sin embargo él no quiso tener misericordia de otros. Viene otro hermano, nos hace daño y nosotros no le queremos perdonar. Nosotros pensamos que Dios te perdone, yo no. Porque Dios puede perdonar, pero yo no. Y pensamos es una frase simple, una frase que tal vez todos hemos llegado a decir, pero cuando nosotros la decimos estamos diciendo, yo soy más grande e importante que Dios. Porque Él sí puede perdonar, pero yo no. Imagínate, Dios, creador de todas las cosas, el que tiene misericordia de nosotros y envía a su Hijo unigénito para perdonarnos nuestros pecados. Él puede perdonarnos nuestros pecados, pero nosotros, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, a veces decimos, yo no voy a perdonar. Yo no quiero perdonar a nadie. Yo no quiero perdonar a esa persona porque no me ha hecho una, sino me ha hecho varias veces. Y le podíamos preguntar a nuestro Señor y decir, Señor, este hombre me ha hecho daño muchas veces. ¿Cuántas veces le debo perdonar? Ya llevo como 10. Y nos va a contestar 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que puedas perdonar, perdona. Todas las veces que venga alguien pidiéndote perdón, perdónale. Todo aquel que te ha ofendido, perdónale. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿tiene límite el perdón? Sí, tiene un límite. Y ese límite es el perdón que Dios te ha ofrecido a ti. Y ese es el límite que tú vas a ofrecer a otra persona. Aquel hermano que ha pecado contra ti. El límite para perdonarlo es el límite que ha tenido Dios misericordia contigo, que te ha perdonado tus pecados. Y entonces encontramos que hemos fallado muchas veces, que hemos fallado al perdonar a nuestro hermano. Y todavía más en que cuando nosotros pensamos que perdonamos a nuestro hermano, a veces decimos perdono, pero no olvido. Y encontramos un ejemplo muy bueno en la lectura del Antiguo Testamento cuando José perdona a sus hermanos, ¿verdad? Dice, todo eso quedó olvidado. Al contrario, yo me voy a hacer cargo de ustedes, mis hermanos, que obraron mal, pero que Dios utilizó ese mal para bien. Encaminó todo eso para bien de muchas personas, para salvar a muchas personas. Se olvidó de eso y al contrario ayudó a sus hermanos. Nosotros queremos hacer lo mismo. Perdonar a nuestro hermano cuando nos ofende y olvidarnos de nuestro pecado. Recordar que Dios nos ha perdonado muchísimo más de lo que nuestro hermano nos ha hecho. Recordar que no solamente nos ha perdonado, sino que todo eso lo cargó en nuestro Señor Jesucristo.
Tuvo un costo muy grande que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida del unigénito del Padre. Nuestro Dios sigue perdonándonos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Nos dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, ponemos todos nuestros pecados en Él y tenemos la seguridad de que todos son completamente perdonados. Así, Dios nos perdona por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y así quiere que nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Aún en nuestras oraciones, cuando oramos con el Padre Nuestro, decimos: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tenemos que reconocer muchas veces: no he perdonado. Y quiero ver lo que has hecho conmigo. Quiero ver tu misericordia para conmigo. Quiero ver todo lo que me has perdonado, apreciarlo, para que así ahora tenga en cuenta que puedo perdonar todas las ofensas de mi hermano. Porque tú, Dios, ya me has perdonado todo. Porque tú, Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo para mi perdón. Porque tú lo enviaste para que yo tenga un lugar junto a ti en los cielos. Estimados hermanos en Cristo, todo tiene un límite, ¿verdad? Pero nuestro límite para perdonar no es una cantidad, sino se basa en el amor, la misericordia de nuestro Dios. En lo que Dios te ha perdonado a ti y a mí. Ese es el límite que nosotros tenemos para poder perdonar a otros. Es algo grande, podríamos decir incluso ilimitado, porque no alcanzamos ni siquiera apreciar todo lo que nos ha sido perdonado y todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor para que nosotros seamos perdonados. Que Dios nos ayude a que veamos que Dios nos ha perdonado mucho y que el pecador perdonado perdona a su hermano. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Bendito Dios y Padre, grande eres en amor para con nosotros. Nos muestras día tras día todo lo que haces por nosotros y a pesar de eso no siempre alcanzamos a distinguirlo. Tú eres el que nos das las habilidades para el trabajo, nos das todas las capacidades para que podamos hacer todo lo que hacemos día tras día. Nos has bendecido con un trabajo, con una casa, con una familia. Y más aún, Señor, que nos has concedido la fe en tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste a cumplir la ley en nuestro lugar, pero también a sufrir por nosotros lo que merecemos por nuestros pecados. Él lo sufrió, Señor, en la cruz. Ante ti, Señor, en este día venimos para alabarte, para darte gloria, la que tú mereces, Señor. Pero también, Señor, para llevarte nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, sabiendo que tú sabes todo lo que ya queremos pedirte y aún lo que se nos olvida pedirte, todo lo que necesitamos y lo que a veces
nosotros pensamos que es lo necesario para nosotros. Te pedimos, Señor, por los que están pasando por enfermedad, por necesidad, por angustia, ya sea física o espiritual. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Jesús Vega, por sus migrañas, para que le puedas ayudar no solamente en su cuerpo, sino que le sigas dando fortaleza espiritual. Para nuestra hermana Socorro Rodríguez Alemán también, Señor, que tú conoces las diferentes enfermedades que ella tiene. Dale fortaleza, dale consuelo, dale alivio, si es tu voluntad también. Y te pedimos también, Señor, por la señora Angélica María Vega Mendoza, que está en una situación difícil. Tú conoces perfectamente la situación y sabrás lo que es mejor para ella. Te pedimos no solamente por ella, sino también por sus familiares. También, Señor, te queremos pedir en este día por la señora Genoveva Elizabeth Ledesma, para que le sigas ayudando, le sigas guardando en sus necesidades, en sus enfermedades, que le fortalezcas espiritualmente también, no solamente a ella, sino también a su familia. También, Señor, te pedimos por la familia Macías González, que conoce, Señor, la problemática que tiene en estos momentos, y que uno de sus familiares ya salió positivo al COVID. Guárdalos, fortalécelos, ayúdale, Señor, para que puedan salir adelante bien de este contagio. Te pedimos por Juanita Hernández, por Vanessa Garza, por Uve Garza, por todos aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Y, Señor, te pedimos también por aquellos que aún no te conocen. Danos siempre el valor, danos siempre la confianza de que podamos llevar tu mensaje a otras personas, no confiando en nuestras habilidades, sino confiando en el poder de tu palabra. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros solamente nos toca llevar el mensaje. Y, Señor, sigue perdonando nuestros pecados y ayuda a que nosotros podamos también perdonar a quien nos ofende, como lo decíamos en el Padre Nuestro, como lo escuchamos en la lectura de este día, que podamos perdonar ilimitadamente, recordando que tú nos has perdonado mucho nuestros pecados y lo sigues haciendo, Señor. Y no es porque lo merecemos, sino por la obra de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te agradecemos y te pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, nuevamente seguimos agradeciéndoles a todos ustedes que nos están acompañando en nuestro servicio de oración de cada domingo, para que nosotros juntos podamos seguir agradeciendo todo lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros, que podamos seguir escuchando la palabra de nuestro Señor para fortaleza de nuestra fe, pero también, Señor, que podamos llevar nuestras alabanzas a nuestro Señor y nuestras peticiones. Nuevamente, si alguno de ustedes necesita que incluyamos a alguien en nuestras oraciones, por favor mándenos un mensaje y nosotros con gusto los incluimos. La próxima semana los seguimos invitando, domingo 11:30 de la mañana, para nuestro servicio de adoración. Entre semana tenemos estudios bíblicos, como los viernes y los sábados, que tenemos estudio bíblico de la primera carta a los Corintios y a las 6 de la tarde, y el sábado tenemos estudio de catecismo. Que Dios les colme de bendiciones en esta semana, que Dios les guarde en todas sus actividades, sigamos orando unos por otros, y vamos a finalizar nuestro servicio de oración de este día cantando nuestro himno de clausura, que es el himno Cuán grande es Él.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. cuán grande es Él, Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió. aquel Jesús que por salvarme vino, Y en una cruz sufrió por mí, murió. mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuando El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción.